Vamos a seguir con el tema 3, que es el tema dedicado a la durabilidad. Todavía no hemos empezado en la parte más analítica del curso, pero esto es un tema de gran importancia porque la durabilidad nos va a ser clave en todo lo que hagamos después relativo al proyecto de estructuras de hormigón. Este tema va a tener 4 apartados. Vamos a hablar primero de qué es la vida útil, qué procesos de degradación va a sufrir nuestras estructuras de hormigón, qué estrategia de durabilidad recoge la instrucción EHE o cualquier otra normativa prácticamente, y qué entendemos por estado límite de durabilidad, es el último apartado. Como sabéis, vamos a tener problemas, sabéis porque habéis hecho otras asignaturas antes de llegar aquí, de durabilidad ligados a la carbonatación. En este caso es un pilar al lado de un jardín, ¿de acuerdo? Por capilaridad, los pilares que están en las plantas bajas pues son los primeros en los que sube la humedad, y veis aquí que la armadura tiene problemas de corrosión, lo que por el aumento de tamaño de volumen del acero, como veremos más adelante, pues implica que aparecen fisuras y a partir de ahí el proceso de degradación es muy exponencial. Y después, evidentemente, los cloruros pues van a ser esenciales. Y aquí en una isla como Mallorca pues tenemos cloruros en todo el contorno, con lo cual tenemos las estructuras muy expuestas a ambientes de corrosión por cloruros. Pero hay otros ataques que va a poder sufrir el hormigón y en este tema 3 vamos a intentar verlos un poco todos, no de forma muy profunda, pero sí para que empezáis a conocerlos. Las estructuras deberán satisfacer unos requisitos de resistencia y estabilidad durante un periodo de tiempo que le llamamos vida útil. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la vida útil no son los años en que la estructura esté en pie, son los años en los que, con un mantenimiento normal, la estructura debe satisfacer los requerimientos de seguridad de la instrucción. ¿Cuál es la vida útil por defecto en edificios de vivienda? Son 50 años. ¿De acuerdo? En edificios de vivienda u oficinas, puentes u obras de paso de longitud total inferior a 10 metros, puentes de menos de 10 metros, bueno, hay muchas obras de paso de menos de 10 metros, normalmente los puentes ya tienen luces mayores, vamos a 50 años. En edificios de carácter monumental o importancia especial iríamos a 100 años. Y puentes de longitud superior o igual a 10 metros también vamos a 100 años de luz, ¿de acuerdo? Para viviendas, por defecto 50 años, y la propiedad deberá fijar la vida útil nominal de la estructura previamente a inicio del proyecto si quiere una vida útil mayor de 50 años, ¿vale? Si no, vamos a ir a 50 años. Se tendrán que cumplir las exigencias y se requerirá un mantenimiento normal para llegar a los 50 años por defecto, que no implique grandes operaciones de rehabilitación. Esto no implica, cuando se puso por primera vez en la normativa que la vida útil era 50 años, saltó mucha gente diciendo, oh, pero si hay hipotecas de 40 años, bueno, no está relacionado, es decir, eso significa que si hacemos mantenimiento vamos a llegar bien a los 50 años y si hacemos mantenimiento correcto y rehabilitación si es necesario, vamos a alargar muchísimo la vida útil. Y lo más importante en vuestra profesión hoy en día, lo que más os tocará será intervenir en patrimonio ya construido para tratar de alargar la vida útil, porque esto va a ser esencial a partir de ahora. ¿Y por qué tenemos 50 años o 100 años y no tenemos que el hormigón pueda durar 1000 años? Bueno, pues porque hay toda una serie de procesos de degradación que van a afectar a las estructuras de hormigón armado y que están allí, las debemos conocer y las debemos minimizar, pero no los podemos eliminar completamente. ¿De acuerdo? Estos procesos de degradación, algunos van a afectar a las armaduras, otros al hormigón endurecido y los vamos a ir viendo a lo largo de todo este tema. A las armaduras, pues vamos a hablar de la carbonatación. La carbonatación es un fenómeno que veremos que afecta al hormigón, pero que la repercusión se la lleva a la armadura, que va a ser a través de la corrosión. O la difusión por cloruros, igualmente, es un proceso que tiene lugar dentro del hormigón. Los cloruros pueden entrar en el hormigón y pueden penetrar hasta llegar a las armaduras. Al hormigón no le hacen mucho daño, pero sí que van a hacer daño a las armaduras. Y procesos de físico-químicos, corrosión bajo tensión y fragilización por hidrógeno, lo iremos viendo, ¿vale? Corrosión bajo tensión hace referencia a que cuando una armadura está a una tensión muy elevada, sería propio del pretensado, la corrosión se propaga mucho más rápido y es mucho más frágil la rotura y es más peligroso, ¿de acuerdo? Y fenómenos que afectan al hormigón endurecido,
pues hay físicos, químicos y biológicos. Los biológicos son las formaciones vegetales y bacteriológicas, que a veces hay que eliminar, si son plantas, directamente quitarlas, y si son hongos, con fungicidas, bastante habitual, cuando estamos en rehabilitaciones. Procesos químicos como ataques por ácidos, sulfatos o reactividad alcalina, lo iremos viendo. Y procesos físicos, pues hay fisuración por el propio trabajo de la estructura, ¿vale? Porque la estructura se deforma bajo las cargas y aparecen fisuras. Por otros fenómenos físicos, como puede ser dilatación, contracción de la estructura en verano o invierno, por retracción, y también la helada y las heladas y la erosión. ¿De acuerdo? Iremos viéndolo en los siguientes apartados. En este tema, muchas de las gráficas y tablas que van a ir saliendo a continuación vienen de una guía del CEP, que era la antigua H, la antigua Asociación Científico-Técnica del Hormigón Estructural, que es sobre durabilidad del hormigón, y pues he puesto aquí la referencia porque lo vamos a ir utilizando. ¿De acuerdo? Durabilidad de estructuras de hormigón, guía de diseño del CEP. Los tipos de fisuras, bueno, aquí los podemos ver, pero yo creo, a mí me gusta mucho más verlos en este mapa de fisuras que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo diferentes tipos de fisuras y os las voy explicando. ¿De acuerdo? Lo tenéis colgado en aula digital, en este formato de diapositivas, pero también os lo he separado para que lo veáis bien un poquito más grande, la causa de las diferentes fisuras que están aquí explicadas y que vamos a ir viendo cómo se corresponden en el plano. ¿De acuerdo? Las primeras que vemos, A, B y C, son fisuras de asentamiento plástico. Serían estas fisuras sobre un elemento de gran altura, en este caso siguiendo un poquito las armaduras, las fisuras A. Las B también serían en la zona superior del muro o son muy típicas en la zona superior de los pilares. Y las fisuras C, en este cambio de espesor del caddo, esas son fisuras por asentamiento plástico. Esto se debe a que una vez que hemos hormigonado y hemos vibrado, el hormigón y los áridos han seguido asentando. ¿De acuerdo? Entonces, imaginad un elemento muy grueso de hormigón, una zapata, por ejemplo, de una grúa que tiene arriba armadura, hormigonamos hasta arriba del todo, no hemos vibrado bien, ¿de acuerdo? Y el hormigón quiere asentar, y aquí está la armadura. ¿Qué le pasará? El hormigón querrá bajar por aquí, y veremos una fisura en la superficie. Esta fisura que vemos aquí sería como estas fisuras que tenemos aquí arriba. Lo mismo si tenemos un cambio de canto, también es una fisura de asentamiento plástico. Fijaros que estas fisuras tienen lugar a edades muy cortas, prácticamente a la hora de haber hormigonado, ¿de acuerdo? Porque el hormigón sigue asentando antes de haber endurecido. O en caso de cambios de canto como C. En los pilares, la fisura B que tenéis aquí es una fisura muy típica en la zona superior. Un pilar es un elemento alto que dentro, si vemos la sección transversal, va a tener pues, unas armaduras longitudinales, que aquí no nos va a molestar, y unos cercos. Si vemos una sección, los cercos los veríamos así. Esto es una sección por aquí en medio. En la zona alta, si el hormigón sigue asentando, veremos que el hormigón quiere bajar, por aquí puede bajar, pero por aquí se encuentra que se descarga esta armadura, la armadura no se mueve y nos va saliendo unas fisuras por aquí y por aquí. Estas fisuras son por asentamiento plástico, ¿de acuerdo? Las A, B y C, y son las primeras que salen. Son típicas de pilares y en el pilar lo vemos enseguida que desencoframos. No son unas fisuras que a nivel estructural sean muy problemáticas, solo afectan a la parte más externa, pero sí que pueden dar problemas de durabilidad de nuestra estructura, con lo cual hay que sellarlas y proteger la armadura, ¿de acuerdo? Y son bastante típicas, ¿de acuerdo? Luego tenemos las fisuras D, E y F, que son fisuras por retracción plástica. Aparecen, como podéis ver, pues ya
a las 6, 8 horas, 10 horas, pero también a muy temprana edad, y serían las fisuras, aquí, estas fisuras más o menos aquí, diagonales, que vemos en esta losa de hormigón, estas fisuras de aquí, y estas fisuras sobre armadura. Esas son fisuras debidas a la retracción inicial del hormigón cuando empiezan las reacciones de fraguado. ¿De acuerdo? Tenemos que el cemento y el agua combinado ocupan menos espacio que el cemento y el agua por separado, con lo cual el hormigón experimenta retracción. Además, superficialmente, como el hormigón es una reacción que produce energía, se va a calentar, va a producir evaporación del agua, y si encima hace calor exterior y el ambiente es seco, se va a evaporar más y puede faltar agua en la zona superficial. Si falta agua, todavía se va a retraer más porque se le está yendo el agua, y podemos tener estas fisuras, las D, la E y la F en este caso, sobre la armadura, debido a retracción plástica. Lo que es importante para minimizarlas, en este caso, es, aparte de evitar hormigonar en tiempo demasiado caluroso, con mucha luz y con mucho sol o mucho viento, es curar lo antes que podamos. Una vez que el hormigón haya fraguado, que veamos que empieza a estar endurecido, hay que curar, ¿de acuerdo? Hay que aportar agua para compensar el agua que se va de las superficies de hormigón. Aquí también tenemos unas fisuras que son las de contracción térmica inicial, que estas fisuras no suelen afectar a elementos de hormigón, de edificación, afectan al hormigón a elementos muy masivos de hormigón, ¿de acuerdo? Aquí las fisuras de contracción térmica inicial, la G y la H, fijaros que han puesto aquí un muro de un gran espesor. Estas fisuras son muy importantes evitarlas en presas de hormigón, por ejemplo, ahí es vital, y se deben, la contracción térmica inicial, a que el hormigón inicialmente se va a calentar por las reacciones que tienen lugar dentro y después va a empezar a enfriarse. ¿De acuerdo? Entonces, en este proceso que se calienta cuando tienen lugar las primeras reacciones y luego se enfría, al enfriarse se contrae y puede fisurar. Estos serían, fijaos, aparece pues alrededor de una semana, un poquito antes, para elementos muy, muy masivos. ¿De acuerdo? No son los elementos tipo que tenemos en edificación. En presas de hormigón, pues es fundamental evitar el calentamiento del hormigón y se utilizan todo tipo de sistemas para evitar que se caliente, para evitar esta contracción térmica inicial. Posteriormente, llevamos por la G, A, B, C, D, F, G, pues vamos a ir a encontrar las fisuras, si H, pues ahora vamos a buscar la fisura I, que como podéis ver aquí, esta fisura de aquí, o estas de aquí, o estas de aquí, estos son en la zona inferior de un muro hasta media altura aproximadamente, en un pavimento, son fisuras de retracción de secado. El hormigón siempre va a tener retracción, hay que evitarlo, pero va a estar siempre. Y la retracción de secado es porque a largo plazo, cuando va madurando el hormigón, va perdiendo agua, ya no solo a primeras edades, sino durante años. ¿De acuerdo? Entonces, la retracción de secado, aquí pues nos marcan que aparecen a partir del mes o a partir del año, sobre todo. Pues aquí, como bien dice, es porque la junta es defectuosa. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer con estas fisuras de retracción por secado es poner juntas, tanto en los pavimentos como en los muros, para que la fisura pase por donde nosotros queremos, pase por la junta y no nos moleste visualmente en el resto de los elementos. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver esta retracción por secado, aquí, en los muros, que normalmente llega hasta media altura del muro aproximadamente. Retracción por secado. Luego, bueno, aquí nos dicen fisuras de corrosión, ya evidentemente durante la vida útil del elemento. Aquí las más típicas pues serían estas fisuras siguiendo las armaduras longitudinales del pilar, el cerco, serían fisuras por corrosión. No sé si me he saltado alguna. Y luego tenemos aquí también reacción árido-álcalis, que serían las fisuras N. Estas que veis aquí, las fisuras N serían las de reacción árido-álcalis, son reacciones expansivas en los áridos debido a su reacción con los álcalis del cemento,
Aquí en Mallorca no tenemos áridos que produzcan este tipo de reacción, pero evidentemente lo que hay que hacer es limitar, en este caso, la utilización de estos áridos o utilizar cementos compatibles con estos áridos. En este mapa de fisuras, bueno, luego tenemos las propias por las cargas. Cuando actúan cargas, a flexión, cortante, torsión, vamos a tener fisuraciones. Aquí nos han pintado, pues en este voladizo, unas fisuras por flexión, aquí unas fisuras por cortante, que sería mejor no ver, ¿de acuerdo? Y creo que aquí, bueno, solo me ha faltado las de afogarado, perdón, que me las he saltado, que serían estas fisuras que vemos aquí, unas fisuras muy pequeñitas, se parecen con las de retracción, pero mucho más pequeño escala, dibujado mucho más pequeño, que son fisuras que aparecen contra encofrado o en la superficie por ser un hormigón muy rico en lechada, ¿de acuerdo? Y normalmente porque han tenido un curado pobre, hay que mejorar el curado, ¿de acuerdo? No son fisuras que a nivel estructural supongan un problema, a nivel de un pavimento sí, porque va a ser un primer origen de su deterioro, ¿de acuerdo? Pues, y estos tipos de fisuras son los más comunes que vamos a encontrar y está bastante bien este mapa de fisuras tenerlo siempre cerca, ¿de acuerdo? Porque al final uno siempre va viendo fisuras, existen muchas más. Aquí os he puesto algunas, por ejemplo, algunas con el contexto son difíciles de ver cuáles son, otras son más sencillas. Esto es un ensayo de una viga y podéis ver fisuras verticales a flexión y fisuras más o menos inclinadas, que son fisuras a cortante. Esto de aquí son fisuras por retracción del hormigón, ¿de acuerdo? Son las equivalentes a las ES que hemos visto antes. Y luego las que veis en el otro lado, cuesta entender lo que estamos viendo, estamos en una rampa de un aparcamiento, ¿de acuerdo? Y aquí, si veis aquí detrás se ve un coche, es el forjado de la planta superior del aparcamiento, lo que estamos viendo, el pilar de abajo que sube a la planta superior y un pretil de hormigón. Y aquí aparecen unas fisuras, que aquí se ven por este lado y por el otro, que serían unas fisuras, en este caso, es de un zuncho de borde de un forjado, son unas fisuras de torsión, en este caso. Habría que verlas enteras para ver que son fisuras de torsión, lo estaremos viendo a lo largo del curso, pero serían fisuras, tanto estas de aquí, flexión cortante, como aquella de torsión, serían por las cargas. Aquí os he puesto otras fisuras, estas de aquí son por punzonamiento, también por las cargas, son fisuras concéntricas a un pilar y luego radiales. El punzonamiento es muy peligroso. Hace poco cayó una losa, creo que fue en Santander, no sé si lo visteis por las noticias, que se desplomó en todas las, entre juntas de construcción, una losa muy grande que cayó a plomo, tiene toda la pinta de ser una rotura por punzonamiento, ¿de acuerdo? Por corrosión, pues aquí vemos un pilar que llega a una zona con tierra, eso es lo peor que podemos hacer, ¿de acuerdo? Una zona que se pueda con tierra, que se pueda mojar, que pueda subir la humedad por capilaridad al pilar, vemos que van saliendo, las fisuras van siguiendo las armaduras longitudinales. En un elemento de un puerto, pues si encima el recubrimiento no está bien y el hormigón no es el que toca, pues a edad muy temprana podemos tener desconchados, que todas las fisuras se van uniendo y va cayendo el hormigón. Arriba a la derecha veis unas fisuras por asentamiento plástico en la zona superior de un pilar. De estas probablemente vais a ver en vuestra vida profesional porque se ven desgraciadamente a veces cuando se desapuntan los pilares. Hay que proteger las armaduras, bueno, estructuralmente no pasa nada, pero hay que proteger las armaduras para que esto no sea un paso de agua y otros agentes que puedan producir la corrosión de nuestras armaduras. Y abajo a la derecha veis una fisura en un pavimento que, si os fijáis, justo aquí estaba la junta. Está claro que esta junta no ha sido muy efectiva porque la fisura debería haber pasado por aquí debajo y no verla, y aquí hay una fisura por retracción, por secado, bastante evidente. Vamos a continuar con otros procesos físicos de deterioro, por ejemplo, el hielo y también
Los agentes de deshielo, ¿de acuerdo? Es un proceso físico que va a deteriorar nuestras estructuras de hormigón. Como sabéis, el agua al pasar de estado líquido a sólido se expande, está en un 9% aproximadamente, y eso hace que si el agua entra entre los poros del hormigón y estos se congelan, pues claro, va la expansión, igual que si metemos una botella de agua en el congelador, todos sabemos que una botella de cristal se nos va a romper, pues poco a poco los ciclos de hielo y deshielo van a degradar nuestro hormigón. Lo que pasa es que hay que saber, por otra parte, que en función del radio del poro, la temperatura de congelación disminuye, ¿de acuerdo? Para poros muy pequeños, la temperatura está muy por debajo de los 0 grados. Entonces, lo que se hace para evitar o para disminuir el daño de los ciclos de hielo y deshielo es utilizar aditivos que producen poros de escala nanoscópica, escala muy pequeña, para precisamente evitar que el agua pueda congelarse dentro de estos poros. Y la erosión, pues ya sea por abrasión o por cavitación, lo más normal en edificación, en un río sí que por cavitación, un torrente podríamos tener problemas, pero en estructuras de edificación, pues por abrasión en pavimento, ya sea de vehículos o el tráfico de personas, pues va a ser el daño principal que tengamos. En sitios donde circulan los coches y principalmente tengan que trazar una curva, tengan que acelerar girando, es donde vamos a encontrar más problemas, seguro, de erosión. Las rampas del parking del aeropuerto, cuando uno va subiendo pisos, se da cuenta perfectamente de que han sido reparadas varias veces, ¿de acuerdo? Por problemas de erosión. Otros procesos, ahora pasamos a procesos químicos, vamos a ver ataque por ácidos y ataque por sulfatos. Para cualquier ataque químico, lo que hay que tener en cuenta es que para que el ataque dañe nuestra estructura, en general hace falta que exista la presencia de agua, con lo cual el agua va a ser lo primero que tenemos que eliminar, también va a afectar a la corrosión, tenemos que eliminar de nuestras estructuras. Si no tenemos agua, los procesos químicos de deterioro avanzan muy lentamente. Y tiene que haber transporte del reactivo. En caso de ataques químicos, la sustancia tiene que llegar, tiene que ser transportada y normalmente lo que ayuda a transportarla lo más frecuentemente es el agua, ¿de acuerdo? Con lo cual, si evitamos el agua, vamos a evitar muchos daños en nuestra estructura de hormigón. El ataque por ácidos, lo que hacen es atacar los compuestos cálcicos de la pasta de cemento y formando unas sales solubles. Entonces, el ataque por ácidos consiste en que poco a poco la zona atacada del hormigón, la zona en contacto con los ácidos a lo largo del tiempo, se vuelve soluble, con lo cual si luego pasa agua, pues va a producir la solubilidad y se va a ir deshaciendo la pasta de cemento y nos van a quedar los áridos. Los áridos no les atacan los ácidos en general, con lo que tenemos un problema de solubilidad. En ataques por ácidos en estructuras de edificación, pues podríamos tener, por culpa de terrenos que estén contaminados o terrenos que contengan ácidos de forma natural, o en caso de edificación industrial o agroindustrial, los purines son muy ácidos, ¿de acuerdo? Entonces pueden dañar a nuestros hormigones y si la concentración de ácido que esperamos es muy elevada, pues lo más importante va a ser impermeabilizar, ¿de acuerdo? En según qué casos. Y el ataque por sulfatos es un ataque muy distinto. En este caso, el ataque por sulfatos lo que produce es que se producen reacciones expansivas dentro de nuestro hormigón, ¿de acuerdo? Se forma etringita una vez que el hormigón ya ha endurecido. Estas partículas ocupan más espacio, con lo cual aparecen microfisuras internamente y la unión de estas microfisuras hacen que se puedan formar ya macrofisuras y cascotes de hormigón puedan caerse, ¿de acuerdo? Puedan desprenderse de nuestra estructura. Es un ataque muy diferente al de ácidos. El ácido es por solubilidad de las sales cálcicas, aquí es por reacciones expansivas dentro que producen fisuración y la caída de cascotes. No voy a profundizar mucho porque estoy seguro que en la asignatura de materiales habéis visto
todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Pero sí que interesaba recordarlo por lo que vendrá después de cara a proyecto. Y evidentemente el factor de deterioro más importante que vamos a tener en las estructuras de hormigón es la corrosión. La corrosión consiste en la formación de una pila de electrones en el que vamos a tener un cátodo y vamos a tener un ánodo. Y vamos a tener electrones que van a ir del cátodo al ánodo. El ánodo va a ser los átomos de hierro que van a liberar electrones que van a ir al cátodo. Y el cátodo son moléculas de oxígeno y de agua. Para que haya corrosión tenemos que tener hierro, por un lado, y tenemos que tener oxígeno y agua. Si no tenemos oxígeno y agua, no hay corrosión. Todos a veces hemos visto en las noticias, encuentran un barco hundido hace 50 años en una sima y se ve la fotografía, está más o menos entero. Ahí tenemos agua, pero ¿qué falta a grandes profundidades? Oxígeno. ¿De acuerdo? En nuestras estructuras tendremos oxígeno, las de edificación. Entonces, si limitamos la presencia de agua, dificultaremos mucho la corrosión. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que los átomos de hierro que han quedado cargados positivamente, porque han liberado electrones, se combinarán con los compuestos OH que se forman de la combinación de los electrones con el agua y el oxígeno, produciendo óxido de hierro. FeOH2 es óxido de hierro, es la unión de hierro con los OH que se forman de las moléculas de agua y oxígeno. Y el óxido de hierro ocupa más espacio que el hierro original, con lo cual va a hacer que nuestra armadura aumente el volumen. Al aumentar el volumen va a producir tracciones dentro de las estructuras de hormigón y va a producir fisuras. Y al producir fisuras va a hacer que sea una entrada rapidísima de oxígeno y de agua, con lo cual el proceso de la corrosión va a ser exponencial. Es importante, cuando vemos fisuras producidas por corrosión, pues intentar reparar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué tenemos una durabilidad de 50 o 100 años? Porque por suerte las armaduras van a estar protegidas. Van a estar protegidas porque el hormigón, el recubrimiento del hormigón supone una barrera física, ya veremos qué es el recubrimiento, es la distancia del paramento más externo de hormigón a la primera armadura, y el cemento es un material muy alcalino que hace que el hormigón sea un material de un pH superior al 12,5 normalmente. Con este pH tan elevado, las armaduras se pasivan y no tienen problemas de corrosión. A lo largo del tiempo se va a deteriorar esta capa pasivante por la disminución de la alcalinidad, la carbonatación, lo veremos en la siguiente diapositiva, o por la presencia de cloruros, los cloruros. Los cloruros, si llegan hasta nuestra armadura, y los cloruros están presentes en el agua de mar, en las piscinas climatizadas y en muchos procesos industriales, lógicamente, van a producir corrosión localizada. Si os fijáis aquí, vamos a hablar de dos tipos de corrosión. Corrosión más o menos generalizada, que es la proviene por la carbonatación, por la pérdida de alcalinidad del hormigón, por la reacción con el CO2 de la atmósfera, y la corrosión por los cloruros, que es lo que se llaman comúnmente picadas. ¿De acuerdo? Aparecen picadas en la superficie de las barras, llegan los cloruros. Aquí en Mallorca, cuando uno va a ver una estructura cercana al mar, pues lo normal es ver combinado corrosión por cloruros y corrosión por carbonatación. Bueno, no es tan fácil diferenciarlos como esta fotografía. La carbonatación se produce por la interacción con el CO2, también con el SO2, ¿de acuerdo? Y la forma de detectar cómo avanza este frente de carbonatación es con la detección por solución de fenolftaleína. No sé si habéis hecho este experimento en materiales, es muy típico. Sacas un testigo de hormigón, lo rocías con una solución de fenolftaleína y cuando se tiñe de un color oscuro es que el pH es elevado, y cuando no se tiñe o se tiñe de un colorcito muy claro, vas a ir con un comparador para ver el pH, pues ves que aquí el hormigón, la carbonatación ha avanzado, pues estos 1, 2, casi 3 centímetros, estaría más allá de la armadura probablemente.
El avance de la carbonatación es el motivo, muchas veces, de que tengamos que definir una vida útil de las estructuras de hormigón, porque al bajar el pH, las armaduras quedan desprotegidas y es mucho más fácil que haya corrosión. De todas maneras, si no hay oxígeno y agua, si lo limitamos al máximo, no vamos a tener corrosión. Y además, va a ser necesario que haya un mínimo de humedad. Bueno, aquí aparecen varios factores que en este caso influyen en la carbonatación. Y fijaros, por ejemplo, aquí abajo es la humedad relativa del aire y el grado de carbonatación en un ensayo más o menos acelerado, y fijaros que la humedad relativa peor para el avance de la carbonatación pues es del entorno del 60, 70%, 50, 70%, es la peor. ¿A qué humedad estamos aquí normalmente? 50, 70, 80. En interiores, exteriores 80 muchas veces, interiores 60, 70, con lo cual estamos en el rango en el que más avanza la carbonatación. Luego influye para la capa carbonatada a la resistencia del hormigón. Hormigón de más alta resistencia, la capa de carbonatación en un ensayo acelerado, fijaos aquí en semanas, avanza más poco a poco por la mayor presencia de cemento, en menor contenido de agua, agua-cemento, por lo tanto en la mezcla menor contenido de poros, ¿de acuerdo? Aquí lo podéis ver el mismo efecto en función de los kilos de cemento por metro cúbico de hormigón, o abajo en función de la relación agua-cemento. A menor relación agua-cemento, más poco a poco avanza la carbonatación, a mayor contenido de cemento, más poco a poco avanza la carbonatación, y humedades bajas o altas también lo frenan. De hecho, la instrucción española actual, el hormigón y la europea, armado de más baja resistencia que podemos construir, es un HA25, de 25 megapascales, resistencia característica compresión. Pero hace no muchos años no era así, ¿de acuerdo? Hasta el año 98, el hormigón más utilizado en edificación era un hormigón de 175 resistencia kilos centímetro cuadrado, es decir, 17,5, vamos a simplificar, megapascales. Hasta el año 98, este era el hormigón más utilizado en edificación. El paso de 17,5 megapascales a 25 megapascales no es un motivo de resistencia, no se decidió, tenemos que hacer hormigones que sean más resistentes para que las estructuras resistan más. No, fue un motivo de durabilidad. Al aumentar de 17,5 megapascales la resistencia característica mínima a 25 megapascales, nos asegurábamos de que tuvieran mayor cantidad de cemento y una menor relación agua-cemento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es un cambio de resistencia, sino es un cambio ligado, es un cambio de resistencia ligado a la durabilidad de las estructuras. Entonces, todo el parque construido, o gran parte del parque construido, creo que teníamos construido antes del año 2000, en edificación, la resistencia especificada probablemente estaba por aquí, 17,5, lo cual implica que tenían menos cemento, mayor relación agua-cemento. Los productos derivados de la corrosión son más voluminosos que el acero original, con lo cual en esta foto del Instituto Eduardo Torroja, que saqué esta semana de LinkedIn, se ve perfectamente cómo al aumentar el volumen aparecen tracciones alrededor de la barra y aparecen fisuraciones. Fisuraciones, en este caso en este zuncho de borde, se pueden ver en esta diapositiva, y después aquí, pues al picar en este elemento, vemos que toda la armadura efectivamente tenía un problema de corrosión. ¿De acuerdo? En este caso, corrosión generalizada por la carbonatación. La barrera física en este caso era muy pequeña, luego veremos los recubrimientos, con lo cual, cuando más pequeño es el recubrimiento, antes llega la carbonatación a las barras y antes tenemos corrosión generalizada.